La mayoría de las personas están dormidas. Y no me refiero a estar acostadas en una cama. Me refiero a caminar por la vida sin cuestionarse nada. A aceptar todo lo que les dicen. A vivir por inercia, repitiendo lo que aprendieron. Sin darse cuenta de que esa realidad fue diseñada para mantenerlos así. Dormidos. Dormidos en trabajos que no aman. Dormidos en relaciones que los apagan. Dormidos en rutinas que los destruyen. Y lo más duro es que muchos piensan que eso es vivir, que eso es normal. Pero hay algo dentro de ti que ya no se conforma. Algo que ya no puede hacer como que no ve. Porque el despertar no es una moda, es una ruptura. Un choque brutal con la verdad. De pronto todo cambia. Lo que antes creías ya no tiene sentido. Lo que antes querías ya no te llena. Empiezas a darte cuenta de que la vida va más allá del dinero, del éxito superficial, del aplauso de los demás. Y aunque al principio duele, también libera. Porque por fin ves con claridad. Ves cómo nos enseñaron a tener miedo. Miedo a fallar. Miedo a ser nosotros mismos. Miedo a pensar diferente. Pero ya no puedes seguir dormido. Porque ahora sabes que eres conciencia, que eres energía, que eres más que este cuerpo, este nombre, este personaje. La mayoría. Bienvenidos a este primer encuentro de nuestro espacio, un lugar creado para acompañarte en el camino del despertar del ser. Somos Marisa Bertolín y Viviana Ríos, terapeuta y periodista apasionadas por el poder de las plantas, la energía y la conciencia. Ahora sí, le ponemos rostro a estos nombres. Marisa Bertolín, Viviana Ríos, quienes a partir de este momento pretendemos llevarles a ustedes, donde estén, en cualquier momento que elijan vernos y escucharnos, un acercamiento a lo que son las terapias holísticas. Algunos van a conocer este mundo a partir de ahora, a partir de este nuevo encuentro, y otros van a tratar de profundizar lo que ya vienen tratando o conociendo a partir de esto que son las terapias holísticas. Hola Marisa. Hola Viviana. Como decíamos en la presentación, Marisa es la terapeuta holística, pero esto como presentación me parece que es muy escasa. Me parece que lo más importante en este caso es para precisamente darle un marco de referencia y un marco de importancia a este espacio, es decir que no cualquiera puede hablar de terapias holísticas. Me parece que la fundamentación para poder sentarse y decir desde un lugar parte de la formación y la capacitación de una persona. En este caso a mí me toca decir brevemente que Marisa es la doctora Marisa Bertolín, es farmacéutica y bioquímica, es decir, tiene carreras de grado en medicina tradicional y que a su vez le ha agregado otro tipo de formación que ahora sí te invito a que comentes cómo ha llegado hasta aquí tu formación en el área holística. Bueno, mi vocación cuando era chica era la psicología porque me atrapaba todo lo que tiene que ver con la mente, las emociones. Estudié como primer carrera bioquímica por una cuestión de situaciones que se dieron, que estaba más cerca de Santa Fe, que estaba la carrera de bioquímica, y Rosario quedaba más lejos, si no hubiera estudiado medicina o psicología. Y cuando estaba haciendo las materias de bioquímica, me apasionó la física. Y en ese momento que empiezo a dar cátedra en la Facultad de Bioquímica como docente de física, una de las materias que más me atrapó también fue la física cuántica, en donde se habla de la dualidad onda-partícula, y en ese momento dije, bueno, si la materia se transforma en energía y nuestro cuerpo es materia, ¿por qué no está relacionado también con el tema energético? En ese momento, hace 40 años, cuando lo planteé, me miraron como a todas las personas que proponen cambios o que son adelantados a su tiempo. Y además siendo mujer, Claro. con otro aditamento. Ya
ya demasiado tenían con la física cuántica como para bajar eso a la bioquímica, a la biología, ¿no? Entonces, bueno, seguí obviamente siguiendo mi carrera de bioquímica y también con la formación en física que tenía, seguí ahí investigando por mi cuenta, en paralelo que iba haciendo la carrera de bioquímica, seguí estudiando todo lo que son las medicinas holísticas en paralelo con la medicina occidental. Ajá. Bueno, lo más interesante es que a partir de esas inquietudes entonces se abrió un mundo de capacitación a partir del cual fuiste incursionando en distintas técnicas que aportan a lo que es las terapias holísticas, ¿verdad? Claro, bueno, estas medicinas que te estaba contando, que fui estudiando en paralelo con mi formación, son medicinas tradicionales, como la medicina china, la medicina ayurveda, que son medicinas holísticas. Lo que pasa que todavía ni siquiera, yo creo, hace 40 años ni existía ese término de medicinas holísticas, ¿no? Decían medicinas alternativas. Y yo creo que por ahí el término, por eso también fueron tan combatidas las medicinas alternativas, porque parecía que era o la medicina tradicional o las otras alternativas. Claro, su denominación lo define de esa manera. Claro. Era una pregunta que me interesaba hacerte, si se hablaba o era correcto hablar de medicina alternativa o complementaria en todo caso. Claro, en realidad sí. Puede ser, complementaria sería el término. Holística es algo que, bueno, que surgió después también con el tiempo, pero alternativa, claro, fue el motivo por el cual la combatieron, ¿no? Las combatieron a estas medicinas porque parecía que hasta era peligroso, ¿no? No un tratamiento médico o las hierbas o las flores, cuando en realidad tendría que ser complementario, holístico, y yo siempre digo, ¿por qué las medicinas holísticas las dejan como, o las medicinas que se llamaban alternativas, las dejan como última alternativa en vez de como primera, ¿no? Porque en realidad yo hice todo el proceso desde que empecé en estas medicinas, y cuando ya la gente había tomado de todos los medicamentos habido y por haber y no encontraba la solución, recurría a lo natural. Entonces, creo que lo natural tendría que ser la primera alternativa, ¿no? De eso vamos a hablar, en todo caso, después profundizaremos cuando hablemos de terapia floral. Pero si algo lo puedo solucionar, algo que me preocupa, lo puedo solucionar con una terapia natural como las flores de Bach, ¿para qué me voy a tomar un clonazepam que me genera dependencia y que tiene un montón de contraindicaciones, efectos colaterales? Entonces, el tema es ver qué es lo necesario para cada situación, ¿no? Obviamente, si tengo un accidente, tengo que ir a un hospital y me tendrán que operar según la gravedad de la situación. Pero si de pronto tengo algo que me preocupa, tengo una frustración que me baja el ánimo, no puedo estar tomando una medicación para todas las cosas cotidianas. Ahí tenemos que ver cuáles son las alternativas naturales, inocuas, y empezar por eso, ¿no? También en situaciones más simples. Ha crecido tanto este campo en el último tiempo que se lo ha incorporado a las universidades, en algunos casos como materias específicas, algunas de las terapias holísticas, no todas, claro. Y hace unos días lo veía a través de un medio gráfico, que se está publicando que a partir de ahora la facultad creo que es la facultad de farmacología en Rosario, está incorporando un proyecto. Por ahora es un proyecto que se supone que si se investiga y se continúa dará lugar a alguna materia, que involucra precisamente la medicina natural relacionada con la farmacia viva, así se denomina el proyecto, y tiene por objeto estudiar precisamente las plantas originalmente consideradas medicinales. Bueno, a lo mejor sea un proyecto que lo hayan recuperado. Bueno, cuando yo estudié farmacia, que estudié entre el 2008 y el 2012, que cursé la última materia, justo en ese momento estaban haciendo el cambio del plan
estudio. Ajá, ajá. O sea, yo hice una formación doble porque tenía la formación antigua más la formación nueva, iban haciendo la transición. En ese momento, bueno, me costó más horas de cursado, pero dije yo, bueno, soy una afortunada porque alcancé a ver todos los procesos de las plantas medicinales que fueron siempre la base de todos los medicamentos. Durante miles de años nos curamos con las plantas. La farmacia empezó trabajando con plantas medicinales. ¿Qué es lo que pasó después? Que en muy poco tiempo, en pocas décadas atrás, se comercializó todo lo que era la parte de medicamentos, empezaron a producirlo en cantidad los grandes laboratorios y entonces, bueno, cambió el manejo del tema farmacéutico, ¿no? Y empezaron a dejar atrás las plantas medicinales. Hasta esa fecha que yo estaba viajando semanalmente a Rosario y cursando y estudiando, había una especialización en plantas medicinales, que yo la hice, la cursé y bueno, como ya venía estudiando plantas medicinales no me pareció nada nuevo. En ese momento yo estaba también investigando todo el tema de las flores de Bach y la homeopatía, y la farmacia estaba totalmente cerrada a eso porque no entendían ni siquiera. Decían, no, dice, la homeopatía es un verso, no existe porque yo lo paso por el cromatógrafo de los homeopáticos y no tienen nada de sustancia. Y yo les decía, pero no es un verso, es justamente lo que dicen, que no hay nada de sustancia, que es energético, vibracional. En todo caso tenemos que medirlo con otros instrumentos, que no es la cromatografía, que mide sustancias químicas, ¿no? Así que bueno, los cambios por ahí llevan tiempo. Bueno, ahora deben haber recuperado algo de estas plantas medicinales, seguramente. Como se darán cuenta con esta conversación que estamos teniendo de manera informal, que es como la que tendríamos vulgarmente charlando fuera de cámara o fuera de micrófono, sirve para que ustedes sepan quién es la persona que está detrás o cómo ha llegado hasta aquí, cuál es su capacitación y su formación que avala lo que está diciendo. Porque, como decía al inicio, me parece que uno de los marcos de referencias importantes es saber que uno puede recurrir a distintas personas para que lo orienten en esto, que vulgarmente se los denomina terapeutas, pero uno tiene que saber qué terapeuta está detrás y cómo ha llegado, cómo ha recorrido ese camino. Todo esto que vos has comentado de tu formación también me sirve para preguntarte, por ejemplo, ¿cuáles son las distintas técnicas que se comprenden dentro de las terapias holísticas? Y depende, hay muchas. O sea, si vamos al tema de lo que es medicina, tenemos las medicinas que te había mencionado, la medicina china y la medicina ayurveda, son medicinas milenarias que para esos países son la medicina oficial. Entonces, para ellos dicen, no, lo alternativo, cuando estaba en discusión ese término, no, lo alternativo es la medicina occidental para nosotros, claro, decían los orientales, porque claro, es la alternativa a lo que era oficial de ellos, así como nosotros en Occidente tenemos nuestra medicina oficial, y la alternativa era las orientales. Bueno, esas son medicinas oficiales milenarias en donde está documentado, como en nuestra medicina está la farmacopea y está todo documentado, la investigación en medicina. Bueno, ellos también tienen su farmacopea, con plantas medicinales, con flores de Bach y con un montón de otros temas que nuestra medicina no lo tiene en cuenta. Por ejemplo, el tema energético. Tanto la medicina china con su mapa de canales energéticos en donde cada meridiano de energía pasa por órganos, vísceras y que tiene que ver con emociones. Y bueno, y toda esa medicina está descripta en términos bioenergéticos. La medicina ayurveda, que es la medicina de la India, y también medicina milenaria, canalizada por los Vedas justamente, también tiene en cuenta el tema energético, y en el tema energético nos habla de la constitución energética de cada uno, de cómo es nuestro biorritmo, cómo es nuestra energía corporal, cómo son nuestra mente y nuestras emociones. Es más, en la India, la facultad de medicina y la facultad de astrología están juntas.
¿Por qué? Porque la astrología describe la constitución energética en función de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestro intelecto, y todo eso hace que tengamos predisposición para determinadas somatizaciones y que tengamos fortalezas para otras, ¿no? Eso hace también un poco lo que estás comentando de la vinculación, por ejemplo, con la astrología, fundamentalmente con la astrología vista desde las últimas generaciones, ¿no? Que ha mutado, yo creo, en su tratamiento, en su desarrollo, hace que muchas veces se tenga prejuicios respecto a las terapias holísticas y se las considere más del lado esotérico. Y medio como que precisamente el prejuicio está en eso, desconociendo que puede haber una integración. Sí, sí, por supuesto. Bueno, de hecho, ahora los médicos le llaman a las medicinas, a las terapias holísticas le llaman medicina integrativa, porque están ahí con ese término, ¿viste? No quieren que sea holístico porque si no parece que son terapeutas, no quiere que sea alternativo porque es una alternativa. Entonces, ahora la medicina le llama medicinas integrativas. Y de hecho, bueno, dentro de las neurociencias está la psiconeuroinmunoendocrinología, en donde integra toda la parte psicológica, la parte inmunológica, la parte endocrina. Y bueno, de hecho está todo relacionado. Yo siempre le pongo un ejemplo a mis alumnos, a mis pacientes. A ver, cuando algo me preocupa, cuando tengo miedo, cuando algo me asusta, se elevan los niveles de cortisol, de adrenalina, son todos neurotransmisores, son hormonas que están relacionadas con un pensamiento, una emoción y la química. Entonces, algo tan simple como eso que podemos entenderlo, no podemos entender toda una cascada de otras hormonas, pero sabemos lo que es el cortisol, sabemos la adrenalina, sabemos lo que es aumentar la frecuencia cardíaca frente al miedo, es algo que toda la gente lo puede experimentar y se puede entender que está todo integrado. Entonces, el tema es que si los pensamientos y las emociones nos alteran la química corporal, en vez de meterle más químicos al cuerpo para planchar, digamos, las emociones y los pensamientos, lo que sí podemos hacer es, bueno, detectar a nivel de la conciencia qué cosas nos preocupan y trabajar desde ahí. Entonces, en lo holístico hay muchas herramientas, ¿no? Porque las medicinas estas milenarias, como la china, como la ayurveda, ya abarcaban todo, pero nosotros en Occidente, que tenemos las medicinas más duras, más rígidas, bueno, tenemos que hacer todo un trabajo de incorporación de todo lo que es la psicología, de todo lo que son las emociones, de todas las terapias que puedan trabajar sobre la parte emocional. Y todo lo que tiene que ver con la percepción. Entonces, bueno, ahora en las neurociencias se están integrando todo esto con descubrimiento, con estudios actuales que validan todo lo que estas medicinas antiguas decían. Entonces, bueno, se va haciendo todo un camino de integración. Es correcto entonces decir que a manera de síntesis, ¿no? Obviamente me podés decir que no. Yo digo, las terapias holísticas pretenden mantener y lograr un equilibrio de todo lo que vos decías, mente, cuerpo, espíritu, Claro. y mantener ese equilibrio no es fácil y lograrlo menos. Claro, sí. Bueno, ese equilibrio, también hay una técnica de testeo muscular o testeo kinesiológico, que en realidad los chamanes antiguos ya la conocían y la utilizaban para testear las plantas que son mejores para cada paciente. Pero bueno, la conocí en uno de los estudios en paralelo que hice, cuando estas medicinas eran medicinas alternativas, o se las llamaba así, y bueno, y con esa herramienta podemos testear cuál es la mejor terapia para cada uno. Y ahí en esta formación de kinesiología holística, en donde se utiliza el testeo como una herramienta de diagnóstico, ahí me encontré con muchos profesionales de la salud, médicos, kinesiólogos, osteópatas, que integran esta herramienta. Y bueno, y fueron los que empezaron a abrir camino para que otros profesionales de la medicina
occidental y médicos vayan aceptándola, ¿no? Entonces ahí me encontré con médicos que decían, no, pero yo estoy estudiando este testeo muscular, esta kinesiología holística, porque me doy cuenta que no todos los pacientes tienen la misma reacción a un fármaco. Entonces tengo que testear la dosis para cada paciente, porque hay pacientes sensibles que con mucho menos dosis responden y con una dosis digamos normal o habitual o promedio tienen efectos adversos. Tengo que testear también la forma, porque no es necesario a veces un medicamento comprimido con una dosificación, sino que puede ser un yuyo medicinal, una planta medicinal también, si la persona tiene acceso a eso. Pero bueno, esa es la gente que fue abriéndose y abriendo la cabeza y pensando que hay algo más que la formación académica de grado, ¿no? Porque bueno, yo si me hubiera quedado con eso, estaría en un laboratorio haciendo análisis y informando el número de un análisis que da, ¿no? Cuando en realidad me empecé a preguntar ya cuando estaba cursando la carrera, ¿por qué hay personas que enferman? ¿Por qué hay personas que no? ¿Qué es lo que hace que el sistema inmunológico de algunas personas sea más resistente que otras? ¿Por qué los valores, por qué se mantienen en esos rangos? Hay gente que a lo mejor tiene una determinada resistencia, y bueno, me lo fui planteando, entonces bueno, por eso fui estudiando estas terapias, ¿no? Claro. Decíamos al principio del espacio que de acá en más vamos a tratar de llevar claridad a aquellos que no conocen nada y que vamos a tratar de darle profundidad a aquellos que ya conocen. Para los que no saben nada, ¿cómo se llega a una consulta terapéutica? ¿Cómo se vincula? ¿Cómo se realiza? Yo voy a consultarte y ¿cuál es el primer encuentro? Bueno, ahí va a depender cuál sea el terapeuta, ¿no? O sea, yo te puedo responder por mí y después, bueno, tengo alumnas, por ejemplo, que estudian terapia floral. Bueno, la terapia floral tiene un encuadre que es para la terapia floral. El testeo kinesiológico que te comentaba hoy, como es una herramienta ordenadora de todas las formaciones y de las terapias que tenemos, es una terapia que yo siempre se la recomiendo hacer cuando ya tenemos varias terapias, porque justamente es para testear cuál es el mejor abordaje. Entonces, también influye mucho toda la formación y la experiencia que tenga el terapeuta. Yo, aparte de estas medicinas que les mencioné, utilizo la medicina germánica, la biodecodificación, que también son medicinas nuevas en donde integran la causa emocional, el shock biológico, que es el que causa la enfermedad. Entonces, lo que escucho es, cuando alguien me pide una consulta, escucho cuál es el tema que trae y tengo un arsenal de terapias, ¿no? Como la terapia floral, que no es solo las flores de Bach, sino flores de nueva generación que fueron investigadas a lo largo del tiempo, de Bach hacia adelante. Utilizo, por ejemplo, la auriculoterapia, que es una de las herramientas de la medicina china, que sería la auriculoterapia. La terapia refleja en el pabellón auricular. Se busca en el pabellón auricular, que está reflejado todo el cuerpo, cuál es la forma de acceder a los puntos para tratar el síntoma que trae la persona. Eso como, por ejemplo, una terapia de shock para el dolor. Claro, una terapia rápida, ¿no? De efecto rápido. Después, por ejemplo, vemos si hay alguien que tiene algo que ya es crónico, bueno, y vemos desde cuándo, seguro que ha habido algún evento traumático, entonces ahí lo abordo desde la biodecodificación, desde la medicina germánica, pero también realizo test por ejemplo, de Ayurveda, porque también hay veces y ahí es de la importancia del autoconocimiento, ¿no? Porque muchas veces no respeta su propia naturaleza. Entonces, si yo me conozco y sé cómo soy, sé cuáles son mis puntos fuertes y sé cuáles son los puntos débiles. Y el tema del autoconocimiento como terapia... Para todo. Es para todo. Vos vas al psicólogo y el psicólogo te dice qué es lo que te duele, qué es lo que te hace sufrir, qué es lo que te da miedo, que hoy estábamos viendo en la introducción el miedo que tenemos a enfermarnos y el miedo hace que atraigamos eso que tanto tememos. Entonces, desde lo psicológico
conocernos en qué cosas nos disparan emociones negativas, a qué tememos, cuáles son los mandatos que tenemos, por qué nos exigimos, y ahí podemos hablar después mucho y más en detalle sobre eso. ¿También están las constelaciones en estas técnicas? Claro, las constelaciones, por ejemplo, nos invitan a un conocimiento mucho más profundo de no ya de conocer nuestro inconsciente personal, sino nuestro inconsciente familiar, ver qué cosas estamos repitiendo inconscientemente por lealtades invisibles, por repetición de nuestro árbol genealógico. Desde, por ejemplo, la medicina ayurveda, el autoconocimiento es fundamental para ver, bueno, qué tipo de dosha somos, cuáles son las tendencias que tenemos y cuáles son las cosas que tenemos que fortalecer. Por ejemplo, como te contaba ahí en India, que la astrología y la medicina están en una misma universidad, ellos utilizan la carta natal de cada persona para ver el dosha, más allá de los test que también hacen, y ver cuál es la naturaleza de cada uno. Yo, por ejemplo, en Ayurveda soy Vata, ¿no? Y durante mucho tiempo a mí me lo combatían, porque bueno, Vata que es mucho aire y es mucho éter, ¿no? Esos son los elementos que lo constituyen. Entonces, yo siempre luchaba contra mi Vata, hasta que me hice una carta natal y tengo luna en Acuario, ascendente en Géminis, sol en Libra, que son todo aire, y digo, claro, ¿cómo no voy a ser así si me lo está diciendo mi carta y es mi naturaleza? Entonces, en vez de pelearme con eso, tengo que aceptarlo y ver cuáles son... Trabajarlo. Claro, y canalizarlo, que se escucha mucho esa palabra de canalizar y la gente no sabe qué es lo que quiere decir, porque soy así, tengo que canalizar. ¿Qué quiere decir eso? Darle un cauce positivo a lo que soy. El aire, ¿de qué me está hablando? Me está hablando de la versatilidad, de la adaptabilidad, de la inteligencia, estar mucho en la mente. Entonces, eso, qué sé yo, va a hacer que a lo mejor no pueda hacer, si tengo esa energía Vata, que a lo mejor no tenga la energía que tiene un Pita, que es fuego, para competir, y la competencia no me interesa, pero sí tengo una capacidad para investigar, para estudiar, para razonar, para enseñar, para comunicar, claro. Que son propios del dosha Vata y que es el canal por el cual se expresa ese dosha, ¿no? Entonces, reconocerlo y potenciarlo y que esa sea mi fortaleza. Yo dije, y vos te enganchaste, constelaciones. Para los que no saben qué son las constelaciones. ¿Qué son las constelaciones? Las constelaciones son una herramienta sistémica y fenomenológica, y vos me dirás qué son esas palabras, sistémica porque son aplicables a todo un sistema, puede ser un sistema empresarial, una organización o la familia, y fenomenológica porque es algo que sucede porque independientemente de que le demos una explicación sucede y eso se ve en el campo. En el campo vemos fenómenos que en principio no podemos explicar a menos que vayamos a la física cuántica, pero son hechos que la realidad nos demuestra que es así. Entonces es una herramienta maravillosa. Y que no tenemos tiempo de desarrollar hoy porque este ya es el final de nuestro primer episodio. Desde ya están invitados para el segundo, donde vamos a adentrarnos en cada una de las técnicas, vamos a ir desarrollando cada uno de los temas que acá muy brevemente hemos dejado planteados. Muchas gracias por hoy. Bueno, gracias. Sagrado, energía que se toma, susurros de calma.